Muy buenos días a todas. Somos de la comunidad Amigos de Jesús. Este es el grupo Marta y María y hoy les voy a platicar acerca de las creencias. La semana pasada hablamos del autosabotaje. Entonces, hablábamos de la cita de Bartimeo, el ciego, que cómo se levanta y pide ayuda y se quita el manto. Y la idea de esta cita es que entendamos que la que se tiene que quitar el manto soy yo, que la que tiene que cambiar soy yo. Jesús no llegó a quitarle el manto, es lo que pasó. Y estas creencias que tengo, que muchas veces generan en mi vida el autosabotaje, solo y solo yo me las puedo quitar. Entonces, cierren sus ojitos y vamos a hacer nuestra oración de esta clase, que dice: Señor, por favor, abre mis ojos y mis oídos espirituales para que yo pueda ver, escuchar y sobre todo entender tus planes de bendición para mi vida y tome acciones concretas para que se puedan realizar. Amén. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerándolas verdaderas, sin que medie ni haga falta demostraciones para argumentar lo contrario. Es decir, es aquello que yo decido creer y afirmar sin que tenga el conocimiento o las evidencias de que eso pueda ser o no pueda ser cierto. Ejemplo en el Antiguo Testamento. Les voy a leer el llamamiento de Moisés y hay partes que se las voy a resumir. Quiero que escuchen cuántas veces Moisés le pregunta a Dios. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro y un día cuando lleva las ovejas se le aparece la zarza ardiente, la ve y se acerca y dice: ¿qué pasa? La zarza no se está quemando. Entonces el Señor vio que Moisés iba hacia la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Y le dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios le dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Sé sus angustias y he venido para liberarlos, para sacarlos de la esclavitud en la que han estado. Por lo tanto, te voy a enviar a ti. Ven ahora que te voy a enviar con el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Atención a las respuestas de Moisés. Y Moisés le respondió: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió: yo voy a estar contigo y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Y cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre ese monte. Moisés contestó: pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué les voy a responder si me preguntan: ¿y cuál es su nombre? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel les dirás: yo soy, me ha enviado. También le dijo Dios: a los hijos de Israel les dirás: el Señor, el Dios de Abraham, me ha enviado. Este es mi nombre eterno. Con este nombre me recordarán: el Dios de tus padres. En verdad, he venido a visitarlos y los quiero sacar de Egipto. Ellos oirán tu voz y entonces tú y los ancianos irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado y nos vamos a salir de aquí. Y Moisés le respondió: va a resultar que ellos no me creerán,
ni oirán mi voz, más bien dirán, el Señor no se te ha aparecido. El Señor le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara. Tira al suelo. Y la tiró a la vara al suelo y se hizo una culebra. Y Moisés le tenía miedo a la culebra. Entonces el Señor le dijo, extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Él extendió la mano y la tomó, y la culebra se volvió una vara en su mano. Con esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dijo, mete ahora tu mano en tu pecho. Moisés metió la mano en su pecho y resultó que al sacarla estaba leprosa como la nieve. Entonces le dijo, ¿puedo meter la mano en tu pecho otra vez? Y Moisés metió otra vez la mano en su pecho y al sacarla de nuevo estaba limpia, como su carne. Si resulta que a la primera señal no te creen, te creerán a la segunda. Y si ni siquiera con estas dos señales te creen, tomarás agua del río y la vas a derramar en el suelo y esa agua se convertirá en sangre cuando toque el suelo. Y Moisés le contestó, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que yo soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Y el Señor le dijo, ¿y quién te dio la boca? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Así es que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Contesta Moisés, ay Señor, por favor, envía a quien debas enviar. Y entonces el Señor se enojó y le dijo, ¿acaso no conozco yo a tu hermano el levita? Y sé que él habla bien. Pues él saldrá a recibirte y al verte su corazón se alegrará y tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué le pasó a Moisés? No creía que no era capaz. O sea, abajo de todo esto en Moisés estaba esta frase, yo no puedo. Y se fue por la derecha, se fue por la izquierda, se fue por la derecha, ¿verdad? Y al final me impresiona la paciencia de Dios, porque yo hubiera dicho, con permiso, ya me voy a buscar otro, ¿verdad? Pero Dios, en su infinita misericordia, le da la vara, o sea, ¿verdad? Y al final le dice, va, te voy a mandar a Aarón para que Aarón vaya contigo. ¿Cómo determina esta creencia la vida de Moisés en él? Yo no puedo, Señor. Esta en la vida de Moisés sería una creencia limitante que lo limita en su vida. Vámonos a una creencia que te empodera y vamos a hablar de Saulo y de Pablo. ¿Ustedes se recuerdan quién era Saulo antes de que se convirtiera en Pablo? Saulo, cuando se cae del caballo camino a Damasco, ¿a qué iba a Damasco? A matar cristianos. A eso iba. Enfrente de Saulo mataron a Esteban y él estaba tan contento, pues decía, esto es lo correcto. Saulo era una persona estudiada que conocía la palabra de Dios. Estamos. Él hacía lo que hacía porque creía que era lo que Dios mandaba. Y él en su mentalidad pensaba, esto es lo que Dios quiere, porque estos se están saliendo del huacán. Va camino a Damasco, Saulo se cae del caballo y se convierte en Pablo. ¿Quién fue Pablo en el Antiguo Testamento? Un fariseo. No la oigo, Blanca. Perdón. ¿Quién fue Pablo en el Nuevo Testamento? Él fue el que lo mandaron a evangelizar a los paganos, a todo el otro mundo. Lo mandan a evangelizar. Pregunta, ¿qué le pasa a Pablo en su camino? Pablo cae preso. Pablo está en un barco que se hunde. A Pablo lo persiguen. ¿Ustedes vieron en algún momento tanto a Saulo de Tarso como a Pablo
dudar de lo que estaba haciendo como dudó Moisés, que tenía Pablo, certeza de lo que él creía. Y esa certeza son nuestras creencias. Es lo que me asienta, es lo que me sostiene. Les voy a poner, para que entremos como más al mundo actual, el ejemplo de una computadora. La computadora tiene programas. Cuando tú compras una computadora nueva, ¿qué le tienes que poner? Un antivirus. ¿Para qué le pones el antivirus? Para que si entra un virus, el antivirus la detenga y la computadora no se te arruine, ¿sí? Muchas veces te llegan mensajes por WhatsApp y te dicen no abras este WhatsApp porque te va a borrar todo, ¿ok? Entonces, los virus en nuestra vida son nuestras creencias limitantes, que nos empiezan a separar de la vida que Dios tiene para nosotras y que no me permiten recibir lo que yo o lo que Dios ha planeado en el plan para mí. Yo terminé la semana pasada diciéndoles, los planes que tiene Dios para ti son planes de bendición, para darte un futuro lleno de esperanza. ¿En qué momento nos metemos con él? ¿En qué momento nos salimos de ese plan? En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, nadie nace con estas creencias. Estas creencias las vamos adquiriendo en la medida en la que crecemos. Y se empiezan a grabar en nuestro disco duro como en el disco duro de la computadora. Cuando tú eres pequeña, tú no tienes un programa ni sabes que lo que te están diciendo en tu vida adulta se va a volver una creencia limitante. No lo sabes. Somos como plastilina, todo lo que, como esponjas, todo lo que nos dicen nuestros papás o lo que nos dicen nuestros abuelos, nuestros maestros, la niñera que te cuidó, se vuelven frases que empiezan a marcarte, ¿verdad? Entonces, es en nuestra infancia en donde aprendemos cómo me voy a relacionar conmigo misma, con los demás, con mi trabajo, con las finanzas, con mi salud. Entonces, tenemos una playlist que es todos estos mandatos que se convierten en creencia, que son lo que hoy me hacen ser la persona que yo soy. Yo necesito hoy actualizar, es como que yo tuviera una playlist y yo la tengo que actualizar. ¿Quiénes de ustedes han actualizado su teléfono o de repente te sale en el teléfono, necesitas actualizar en no sé qué? Y de repente no lo actualizaste y te dice el teléfono, es que este teléfono no ha sido actualizado y entonces no se le puede. ¿Quién ha actualizado su teléfono? Todas. ¿Quién se quedó con los teléfonos, cómo les llamaban los chiquitos? El frijolito. Creo que es muy poca la gente que hoy tiene un frijolito. ¿Por qué ya no tenemos un frijolito? Porque ya no sirve y nos actualizamos. Entonces, ¿cuánto me actualizo yo a mí misma adentro? ¿Cuánto yo trato de convertirme en la mejor versión de mí misma? Entonces, si yo no reviso qué es lo que me está haciendo actuar como estoy actuando, estos mandatos y estas creencias se van quedando grabadas en mi mente. Y si no las actualizo, me voy a quedar detenido en la vida. Y ahí es donde viene el autosabotaje. ¿Por qué me autosaboteo? Para confirmar mi creencia. En esta familia nadie ha tenido éxito económicamente. Me lo creo, pero yo hago todo lo posible para que me pase. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son mis resultados hoy? ¿Cómo estoy viviendo mi vida hoy? Además de verlo como en una computadora, también lo podemos ver como una pirámide. Aquí, así, grande, está mi creencia.
Encima de mi creencia está lo que yo creo. En esta familia nadie sale adelante económicamente. Y pienso, sí, esto es verdad. Y ese pensamiento me genera una emoción, y esa emoción me genera una acción que me lleva aquí a autosabotear. ¿Para qué? Para comprobar que mi creencia o el mandato que hay en mi familia es verdad. Me compartió una persona hoy en la mañana. En mi familia me dijeron, en esta familia los trapos sucios se lavan en casa. ¿Qué costo emocional puede tener eso para ti? Enfermedad y sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú quieras ir a hablar con alguien de algo que pasó, no se lo vas a decir a nadie. ¿Por qué? Ah, porque los trapitos sucios se lavan en casa. Y cada vez que tú abres la boca, se voltea tu mamá y te dice, ¿qué te dije? En esta familia nadie habla de eso. Y te lo empiezas a reafirmar. Y el día que tienes una situación conflictiva o que tienes una situación que necesitas hablar, ¿qué haces? Me quedo callada. ¿Para qué? Para no traicionar a mi familia. Porque tenemos un sentimiento de lealtad. Y en este sentimiento de lealtad, pienso que si yo hablo, voy a traicionar a mi familia y entonces me callo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo empezar a cambiar mis creencias? Primero tengo que reconocer cuáles son, porque si no sé cuáles son, no los voy a cambiar. Necesito el autoconocimiento para saber cuáles son. Todo el tiempo estoy hablando y pensando desde lo que yo creo. Y están tan normalizadas en mi vida que ni siquiera me las pregunto. Ni siquiera digo, es que esto no se hace, es que esto es así. Las que ya vieron la película de Intensamente, en algún momento en la película está el tren de los pensamientos. Y yo tengo que observar. ¿Se acuerdan que está pensando en pizza y de repente aparece la pizza en el río y las están diciendo, ¿y por qué aparecería la pizza aquí? Y luego aparece el brócoli. Pero ese tren de pensamiento es al que tú tienes que ponerle atención. ¿Qué necesitas observar? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo me lo estoy diciendo? ¿Y cuándo me estoy diciendo las cosas? La semana pasada hablábamos, cómo soy de bruta, cómo soy de tonta. Y si nos vamos un poquito más profundo, es siempre pasa lo mismo. En esta familia todo es así. O sea, si te vas un poquito, no solo en lo que tú te dices, sino cuando dices, bueno, esto es lo que pasa en esta familia. ¿Verdad? Y de repente alguien quebró en el negocio y tú dices, claro, en esta familia nadie le va bien. ¡Pum! Reafirmada la creencia. Entonces, mis creencias son esa vocecita interior que yo tengo conmigo misma. Cuando tú dices, yo soy, te estás refiriendo a ti misma. Ahí es donde están tus creencias. Yo no soy suficiente, yo no merezco, yo no puedo, yo no sé, a mí no me va a salir. Como en mi familia existe esta enfermedad, seguro yo la voy a heredar. Hay que trabajar duro para ganarse el pan. La vida es difícil. A ti nadie te la va a poner fácil. Nadie te da nada de regalado. Todo cuesta. Eso no me puede pasar a mí. Esa bendición que él tiene, seguro yo no la voy a recibir. Porque a mí nunca me pasan cosas buenas. Entonces, estas creencias se vuelven familiares, intergeneracionales y personales. ¿Quiénes de ustedes vieron la película de Coco? Ok. En la película de Coco, resulta, para las que no la han visto, que Coco es un chico que le gusta la música. Quienes vieron la película, ¿cuál es la creencia familiar en esa familia? En esta familia la música está prohibida. En esta familia nadie toca música. Estamos. Y él tenía una guitarra. En esta familia hacemos zapatos.
Y en esa familia hacían zapatos y todos se volvieron zapatos. Y esta película la hacen celebrando el Día de Muertos. Y entonces Coco lo que anhela en su corazón es ser músico. Pero si él se vuelve músico rompe esta familia. Y a él, o sea, literal lo van a sacar de la familia, porque en esta familia nadie toca música. Y él emprende un camino hacia el lugar en donde está la gente que ya falleció. Pero si lo hiciéramos nosotros a nivel espiritual es, ¿cómo puedo yo recorrer y encontrar dónde, cuándo y cómo surge en mi familia la creencia de que en este lugar no se toca música? ¿Y qué encuentra él? Él encuentra que allá hay entonces, no me acuerdo si era su abuela o su abuelita había tenido un problema con una persona y la persona lo había traicionado y además quitan la foto y no era él sino que era otro y él era músico. Y en ese momento la abuelita hace un pacto y dice, nunca más voy a estar con alguien que sepa música. ¿Y qué pasó en generaciones futuras? La música está prohibida en esta familia. ¿Cómo logra Coco revertir esa creencia? Descubriendo lo que había pasado, cómo había pasado, y cuando él va a regresar, digamos, porque él estaba como atrapado, cuando él va a regresar, la abuelita le dice, no te puedes ir sin mi bendición, porque hasta que yo te bendiga, se va a romper esto. ¿Qué es recibir esta bendición? Cortar. Pero, ¿saben qué pasa? Que cuando tú revisas un poco la historia de atrás de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos, para que tú puedas darles esa bendición a tus papás, necesitas pararte aquí y voltear con tu papá y con tu mamá y con tus abuelos y decir, con lo que tuviste, me diste lo mejor que pudiste. Y hoy estoy viva gracias a que tú decidiste traerme a la vida. Y lo bueno y lo malo que me diste hoy fue porque no tenías más. Y yo te lo agradezco. Y esa es la bendición. Amarlos con lo que te dieron. Y cuando ya estás aquí, como Coco, cuando ya regresa, ya puedes tocar la guitarra. Ya puedes hacer cosas diferentes. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas saber. ¿Para qué? Para romperlo. Para dar un paso diferente. ¿Cuántas veces me encuentro haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados? ¿Por qué? Porque tengo una creencia, un mandato que me lleva a hacerme autosabotaje. Entonces, necesito estar alerta de cómo me voy a hablar. Necesitas poner atención a estas palabras. Cuando digas siempre, nunca, jamás, todo, o nada, estás ante una creencia limitante. A mí siempre me pasa lo mismo. A mí nunca me va a pasar. Cámbialo por a veces. Sí, a veces pasan las cosas. Y solo por cambiar estas palabras tan determinantes, por a veces empiezas a abrir una posibilidad. Entonces, ¿a dónde vamos? A cuestionarnos nuestros pensamientos. Cuestiónate. Oye, ¿qué está pasando en mi vida? Yo, ¿qué pienso de eso? ¿Qué pensaría mi mamá? ¿Qué pensaría mi papá? ¿Qué pensarían mis abuelas? ¿Eso tiene coherencia o no? ¿Por qué estoy teniendo este resultado? Yo, ¿qué creo en relación a este tema en particular? ¿Qué necesito hacer para cambiar esta situación? ¿Esto a dónde me lleva? A hacer lo mismo que hizo el ciego, a quitarme el manto, a caminar, a avanzar. Ejemplo. En una ocasión Blanca nos hablaba de los elefantes.
¿verdad? ¿Se acuerdan de los elefantes del circo que les ponen la cadena? Y entonces, en un principio, cuando el elefante es muy bebé, el elefante trata de zafarse, hasta que pasan los años y el elefante dice, de aquí no vamos a zafar. ¿Ya se fijan? Al paso del tiempo, cuando el elefante es adulto, le quitan la cadena. ¿Y qué pasó? El elefante no se mueve. El elefante en ese momento, solo con que empezara a moverse, destruiría el circo y tendría su libertad. Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Papi dice, no lo aprendió. ¿Tú dices, Ivania? Que está programado para estar atado. Que está programado para estar atado. ¿Saben por qué no? Porque aprendió que no puede. Porque aprendió que no puede. ¿Qué le pasó a Moisés? No puedo. Si yo digo, no puedo dar esta clase, y digo, sí puedo dar esta clase, ¿cuál de las dos afirmaciones es verdad? No, las dos. Las dos. Yo les dije la semana pasada, lo que yo le digo a mi cerebro cree que es cierto. Si yo me paro en el sí y digo, sí puedo. Porque mi cerebro me va a obedecer y va a decir, sí puedes, busca, pregunta, ve con esta persona que sabe. ¿Por qué? Porque yo estoy, sí puedo. Si yo me digo, no puedo, no, es que es muy difícil. No, así como hizo Moisés, no, mejor que la de Vicky, porque Vicky la da mejor que yo, porque Vicky sabe más que yo. No, yo no puedo. ¿Qué hace mi cerebro? Me cierra la puerta. Las dos afirmaciones son ciertas. Por eso es que es tan importante que me estoy diciendo a cada momento de mi vida. ¿Sí? Entonces, si pensamos en el elefante adulto y pienso en mi persona adulta, sí, tal vez hubieron cosas que te dijeron que no podías. Tal vez hubieron cosas que te dijeron que no, es que tú eres la más chiquita, es que aquí los más chiquitos son los más tontos, es que tú nunca vas a poder, es que tú ni te sientes en el piano, mijita, porque ni vayas a bailar porque tienes los pies izquierdos, no hagas esto. Sí, hoy eres un adulto, igual que el elefante. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para poder? ¿Qué necesitas para cambiar? Abrir tu mente. Aceptar que hay formas diferentes, que puedo poner un filtro a mis creencias y decir esto me lleva, esto me construye, esto me ayuda o no. ¿Y dónde voy a empezar a anclarme? En la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en Isaías 54, del 1 al 4. Extiende el sitio de tu tienda. Alarga las cortinas de tus aposentos. No te midas. Extiende las cuerdas y refuerza las estacas. Porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. No tengas miedo, porque no serás confundida. No te avergüences, que no serás afrontada. ¿Qué dice esta cita? Voy a traer mi No tengas miedo. Antes, ¿qué dice antes? Extiende a la tienda de campaña. Dice, extiende el sitio de tu tienda. Ivania. Extiende. ¿Qué es extender? Es hacer así, miren. Es hacer así. Es hacer así. Extiende. Así. Alarga las cortinas de tus aposentos. ¿Para qué voy a alargar las cortinas? Para que quepa lo nuevo. No te midas. Extiende las cuerdas. Si yo tengo una tiendecita, tengo que jalarle. Entonces, si yo tengo este vasito, y en este vasito están mis creencias, ¿cuánto cabe? Un vaso. Un vaso pequeño. ¿Correcto? Y viene Dios y te dice, extiende.
alarga, no te midas, porque te vas a extender para allá y para allá. Y si me extiendo, perderemos. ¿De quién es la decisión? ¿Sí? Entonces, dice Dios, porque gracias. Dice Dios, porque si te extiendes a la derecha y a la izquierda, tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuáles son las naciones que Dios te quiere dar a tus hijos hoy? Dios quiere darle escasez, Dios quiere darle dificultades, Dios quiere darle soledad, Dios quiere darle angustia, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para extenderte? Cambiando tus creencias. Y termina la cita. No tengas miedo. No serás confundida. ¿Cómo terminó la alabanza de Dios? Confía en Dios. ¿En dónde me tienen mis creencias limitadas? En un proceso de escasez, de enfermedad, falta de realización personal, de miedo, de inseguridad. ¿Por qué? Por la forma en la que pienso, por la forma en la que piensa mi mamá, por la forma en la que pensaron mis antepasados. ¿Qué son las creencias? Son profecías autocumplidas. Dice la palabra de Dios, de lo que habla el corazón, abunda. Dígamelo. Dígamelo. De lo que habla la boca. De lo que habla la boca. Abunda. Entonces, cuando yo tengo estas creencias, no me va a alcanzar, no voy a poder, no voy a conseguir novio, no voy a salir adelante, lo que empiezo a generar es miedo. ¿Qué hace el miedo en mi cuerpo? Es una emoción de baja frecuencia, ¿ya? Y entonces, esta baja frecuencia del miedo me genera angustia y ansiedad. Y esto empieza a desequilibrar mis células. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo? Mis células están recibiendo esta frecuencia de miedo, me voy a enfermar. Hoy por hoy, está comprobado científicamente que hay un alto porcentaje de enfermedades que sí o sí tienen que ver con las emociones. ¿En qué porcentaje? Depende de cada persona. Pero las emociones sí nos enferman. Entonces, ¿yo qué hago cuando tengo esta creencia? Yo hago que mi realidad se ajuste a lo que creo. Es cuando yo les dije, si yo digo que puedo, puedo. Si yo digo que no puedo, no puedo. Mi cerebro me obedece. Mi cerebro lo que quiere es darme la razón. Por eso es que las creencias son tan fuertes. Porque yo busco la manera... Sí, Pati, perdón. Otra cosa es de que yo me lo crea, ¿verdad? Y quiero cambiar, pero el que yo quiera también es una actitud, una decisión. Claro. ¿Verdad? Porque muchas veces creo en esa creencia, me ato a ella, pero no quiero cambiar. Por ¿verdad? supuesto. No lo Claro. quiero creer. Entonces tiene que ver mucho de lo que tú quieras. No, pero por supuesto. Por eso la cita del ciego. El ciego fue el que levantó la mano. Jesús no lo llamó. Jesús pasó de largo. El ciego dijo, Jesús, ten compasión de mí. El ciego se dio cuenta que no veía y el ciego se quitó el manto. ¿Quién actuó? El ciego. Dios le dio el milagro por la fe que tenía. Pero lo que tú dices es cuánto yo quiero ver, cuánto yo quiero darme cuenta y cuánto yo quiero caminar. Y va a generar un esfuerzo. Sí. Va. Que lo ve, que lo sabe, pero no quiere. Claro, porque va a doler. Porque va a doler para. ¿Ah? Porque muchas veces no sabe cómo. Y muchas veces no sabe cómo y muchas veces verlo duele. Y lo que queremos es evitar el dolor. ¿Verdad? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tuve una relación en la que la persona con la que estuve me fue infiel. Entonces yo digo, todos los hombres son infieles. Y entonces, a partir de ese momento,
¿Con quién creen que voy a salir? Con hombres infieles. No, yo voy a salir con hombres infieles. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los hombres son infieles. Eso le dije a mi cerebro. No te quiero contar si en esta historia de todos los hombres son infieles, a mi mamá, a mi papá le quemó el rancho. Y a mi abuelo le quemó el rancho. Le digo, pues sí. Mira a mi abuelo, mira a mi mamá. Sí, ya está. Entonces, porque cuando yo le digo a mi cerebro va a hacer que se mantenga esta creencia y la va a ajustar, ¿sí? Entonces, ustedes han visto personas que de repente salen con una persona que saben que es parrandero y jugador y mujeriego. Y tú le dices, oye, ¿y por qué saliste con él? Es que creí que yo lo iba a cambiar. Yo lo oigo. Y estas personas ya están casadas y dicen, yo creí que lo iba a cambiar. ¿Qué pudo más? La creencia. Entonces, cuando yo me digo a mí misma, todos los hombres son infieles, mi cerebro dice, a tus órdenes. Y empiezo a buscar situaciones que me confirmen que los hombres son infieles. Y cuando empiezo a encontrar a un fiel, no me caso con él. Me hago autosabotaje y me voy para allá. ¿Para qué? Para comprobar mi creencia. Ajá. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Mi cerebro me enseña una fracción de la realidad. Cuando estábamos embarazadas, tú solo veías mujeres embarazadas y decías, uy, todas están embarazadas ahora. De repente nace el bebé y entonces empiezas a ver a todas las mamás que tienen carruaje y dices, uy. Y de repente te quieres comprar un Toyota y dices, ¿cuánta gente tiene Toyotas? No es que no exista. Lo que pasa es que tu cerebro te enseña lo que tú quieres ver y lo que estoy buscando. Entonces, ¿qué necesito hacer? Parar y pensar. Es cierto que todos los hombres son infieles. Y amplía, como dice la palabra de Dios, extiende tu mente, extiende tu conocimiento. Bueno, yo conozco a este matrimonio, este. No, ellos no. Entonces, ¿es verdad que todos son infieles? ¿Qué hace que yo lo crea? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Qué hace que yo me tropiece, como dice la canción, con la misma piedra? Tropecé de nuevo con la misma piedra, así dice la canción. Dígame, Blanca. Y esa creencia puede generar que mi hija, lejos de dejarse de su esposo sea infiel, se vuelve un general de campo. Puede ser, puede hacer lo contrario. Que no se deje, pero que el hombre tiene una tasa de fe. Totalmente. O se vuelve una mujer súper controladora. Y en ese control, igual cuando para otro lado, igual se vuelve infiel. Ahora, tal vez no voy a buscar solo hombres infieles. Tal vez no solo va a ser en mi relación de pareja. Tal vez me voy a encontrar con clientes que no pagan. Tal vez me voy a asociar con una persona que me va a robar las acciones y se va a ir. Tal vez me voy a encontrar con una amiga que me traiciona y que le confío algo y lo dice. Entonces, ¿se dan cuenta cómo al final el autosabotaje proviene de mi creencia? Y por eso me saboteo. Ahora, entrar a encontrar tus creencias, primero es muy doloroso y a veces, como dice Blanca, ni siquiera sabes que las tienes. Y entonces, en algún lugar en la palabra de Dios dice, cuando ores, cierra la puerta y entra a tu cuarto y habla con él. La palabra de Dios dice que Él te vio desde que estabas formada en el vientre de tu madre. Él sabe lo que sí, lo que no, quién te lo dijo, cómo te lo dijo. La otra parte es, yo lo quiero ver. Yo quiero que Dios me lo enseñe.
Dice la palabra de Dios en Romanos 7, del 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y si cambiamos la palabra mal por creencias, y si cambiamos la palabra por son cosas que me han sido pasadas de generación en generación, y no sé cómo salir, y por eso me encuentro. Esta sería la definición del autosabotaje en la palabra de Dios. Y entonces dice en Romanos 12:2, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y después dice, y llegues a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Lo que es grato, lo que es bueno, lo que es perfecto. Yo les garantizo que cada una de las que están aquí que es mamá, el día que llega tu bebé a la casa después del hospital, te paras de un lado y el papá se para del otro y dices, vamos a ver cómo le hacemos pedazos la vida a este niño. Aquí voy a ver cómo, es que solo se me viene una mala palabra a la cabeza. Voy a ver cómo le pongo tropiezos, cómo hago que no le vaya bien. Ese es el plan. No, ninguna de las que estamos aquí pensó eso. ¿Ustedes creen que Dios lo pensó? ¿Y entonces? ¿En dónde nos torcimos? ¿En dónde? En lo que yo viví, lo que vivieron mis papás, lo que vivieron mis abuelos, lo que allá, y lo que yo traigo. Ahora, no vas a cambiar ni la vida de tus papás, ni la vida de tus abuelos. ¿Qué sí puedes cambiar? A mí misma. A mí misma. Entonces, ¿qué necesito hacer? Me observo, me cuestiono. Dígame, Blanca. Aquí también podemos agregar en estas creencias de no puedo, en mandatos de sí puedo, que me suponen en la vida. El primogénito siempre tiene que ver con sus hermanos. La mujer siempre tiene que ver con sus papás. Y entonces en ese sistema de creencias, aunque me estén diciendo sí puedo, de todos modos me atan y es fatal. Sí, pero sigue siendo un mandato limitante, ¿verdad, Blanca? Ajá, pero nosotros creemos de, mi papá me lo encargó a mí, pero es limitante. Sí, cuando yo tengo que cuidar, yo tengo que ver por las finanzas, yo tengo, y yo cuándo. Tengo que ser una mujer maravillosa como esposa, qué bueno, pero yo cuándo. Totalmente. ¿Verdad? Todo eso, aunque pareciera, si puedes, limita. Totalmente. Cierto. Totalmente. ¿Verdad? Cuando tú fuiste la hermana mayor y tuviste hermanitos chiquitos y te toca cuidar, alimentarlos, darles la leche, ¿verdad? Entonces, me observo, me cuestiono y busco otras posibilidades. Sobre todo, que estas nuevas creencias estén cimentadas en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de mí? Si yo me compro una Biblia el mismo día que se la compró Silvia y compramos la misma edición, al cabo de 10 años, mi Biblia es diferente de la de ella. Sí. ¿Por qué? Porque Dios habla a cada quien diferente. Porque Dios le habla a cada quien de una manera diferente. Porque Dios sabe lo que yo necesito escuchar y lo que Silvia necesita escuchar y lo que Shelby necesita escuchar. Entonces, ¿qué se vuelve la palabra de Dios en mi vida? Mi Biblia, mi manual. Mi manual. Ahí está todo lo que necesitas. Entonces, mis creencias se vuelven las patas de la mesa. Una mesa
de 4 patas. Es lo que te sostiene. Pero yo puedo elegir qué creo. Y la pregunta es, ¿por qué elijo creer en la enfermedad, en el conflicto, en el miedo, si puedo elegir otras cosas? Mi vida hoy está determinada por lo que yo creo acerca de mi vida y de la vida de los demás. En Deuteronomio 11, del 26 al 32 dice, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. En Deuteronomio 30, 19 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. ¿Quién decidió? Dios te puso, para la derecha está la vida y para la izquierda está la muerte. ¿A dónde vas a caminar? Tú escoge. ¿Quieres cambiar las patas de tu mesa? Tú escoge. Como dice el padre Jaramillo, a Dios pidiendo y con el mazo dando, como hizo el ciego, camina, avanza, sana tu vida, pero vas a empezar tú. Entonces, hoy puedes tomar decisiones diferentes. Hoy puedes cambiar tu vida. Y les voy a decir, de todo esto a mí lo que más me impacta es que si una persona en una familia cambia, una persona, cambias la herencia para tus hijos. Si en esta familia dijimos todos los hombres son infieles y yo tomo conciencia y tomo acciones concretas y digo no, no todos son, yo puedo tener una pareja que sea fiel, no todas las personas son infieles. ¿Qué les estoy transmitiendo a mis hijos? Eso. Esa nueva creencia. Entonces, si te dijeron que no puedes, que nadie te va a querer así, que hay que esforzarse para ser feliz, que como eres la más grande tienes que cuidar a los chiquitos, que tu obligación es ser una buena esposa y que las buenas esposas hacen esto, esto, esto y esto. Hoy puedes reconocer y empezar y darte cuenta y preguntarte esto. ¿Quién soy yo para Dios? Y piensa en el momento que tus hijos llegaron a tu casa. Y piensa en el momento en el que Dios te dio soplo de vida en el vientre de tu madre. Y dice la palabra de Dios, ahí Dios tenía planes para tu bien. Dios no tiene planes para nuestro mal. Dios no nos quiere sabotear. Nosotros nos encargamos, pero Él no quiere hacer eso. Entonces, hoy puedo voltear y resignificar mis creencias. ¿Qué es eso? Quita las patas de la mesa que no te sirven y ponles nuevas, que estén basadas en la palabra de Dios. En la palabra de Dios que a ti te ha hablado, no es la que me ha hablado, en la que te ha dicho a ti. En ese manual personal que yo tengo con Dios en mi momento de oración. Y entonces necesito empezar a creer que sí se puede. Necesito empezar a creer que los cambios sí se van a dar. Cambiar mis creencias implica muchos cambios. Es una decisión fuerte y determinante en mi vida porque muchas veces va a generar dolor, porque muchas veces va a generar tristeza. Y aquí les voy a hacer un paréntesis. Aquí no estamos buscando culpables. Aquí no quiero que digas, sí, es que porque mi mamá me dijo, es que todo es culpa de mi mamá. No, señor. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían y yo hoy como hija los bendigo. Ya no es culpa de ellos, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad y mi decisión. Voy a ser igual que el cielo. ¿Me quiero quitar el manto? No. Quiero caminar y avanzar y creerle a Dios los planes de bendición que sí tiene para mi vida. Y no, pero no se trata de repetirlo como loro, ¿me entiendes? Sí, es que ahora Dios tiene planes de bendición para mí. Dios, no. Busca tu raíz. Es que
necesitas, no solo es repetirlo, sino que lo generó. Si yo te doy un árbol de manzanas que le están saliendo gusanos a las manzanas y cortas las manzanas y resulta que el gusanito está en la raíz, ¿qué va a pasar con las siguientes manzanas? Van a volver a salir gusanos. ¿A dónde tienes que ir? A la raíz. Ok, a tu raíz. A entender para ti, a que tenga sentido para ti. Porque si yo sentara aquí a 3 hermanos o 4 hermanos, todos tienen una historia diferente. Y lo que le impactó a Juan no le impactó a Pedro, ni le impactó a María. Todos son diferentes. Entonces, es cómo lo viví yo, cómo lo entendí yo. ¿Ok? Entonces, hacerlo vida en mi vida. Yo sí puedo, yo sí sé cómo. Y si no sé cómo, pide ayuda. En esta comunidad hay magníficas personas a las que puedes recurrir y pedir ayuda. Yo necesito hacerme cargo de mí, de mi mesa, de mis patas y tomar responsabilidad. ¿Qué ayuda? Haz una lista de tus creencias escritas. Todas las que se te vengan. Si puedes, en la siguiente columna, anota de dónde vienen. ¿Quién las decía? ¿De dónde son? Después de estas creencias, di cuáles te sirven y cuáles no. No todas las creencias son malas, como está en la película. Sirve lo bueno y lo malo. Las creencias, a veces, o sea, yo digo, yo no sé cantar bien. Si yo me pongo a cantar aquí, se va a ir la alabanza, se va a ir. Eso es real. ¿Me entienden? A mí no me gusta cocinar, no quiere decir que no pueda aprender, pero es una realidad. Entonces, como pasa en la película, yo empiezo a saber lo que sí y lo que no. Lo que tengo que poner atención es qué creencias me limitan. Me ponen un freno de mano. Entonces, de esta lista de creencias, ¿cuáles te sirven y cuáles puedes cambiar? Las que ya no quieres y cómo vas a hacer para sustituirlas por otras con acciones concretas. A veces es muy difícil romperlas porque han estado de generación en generación. Ok, chicas lindas, hasta aquí mi plática. ¿Alguna duda? Para la nueva vida, tal cual dice la Biblia, todos los días soy criatura nueva. Totalmente. ¿Y cómo lo hago? Con el Espíritu Santo que me guíe a esa nueva vida, porque en el camino, como hablamos, hay que hacer regreso, porque esa es mi zona de seguridad. Claro, pero para eso, Blanca, necesito apartarme, irme a mi cuartito donde solo estamos Dios y yo, y que Dios me enseñe. Y cuando Dios me enseña, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a dejar lo viejo para volverlo nuevo. Si yo le pido a Dios, cambia lo viejo y pon lo nuevo y no sé qué, regreso a lo viejo. Yo necesito saber. Cierren sus ojitos, niñas, vamos a orar un momentito.